Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, te glorificaremos. Naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, naciones enteras sabrán que tú eres Dios. Te glorificaremos, naciones enteras sabrán que tú eres Dios.
Yo te agradezco por lo que has hecho. Inmenso es tu amor. Tu vida diste para salvarme. Eres sin igual. Por siempre yo te adoraré y te amaré. Inmenso es tu amor que nunca fallará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso es tu amor que nunca fallará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso. Yo te agradezco por lo que has hecho. Inmenso es tu amor. Tu vida diste para salvarme. Eres sin igual. Por siempre yo te adoraré y te amaré. Inmenso es tu amor que nunca fallará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso es tu amor que nunca fallará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso es tu amor que nunca fallará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso es tu amor que nunca faltará. Inmenso es tu amor. Tú nunca fallarás. Inmenso es tu amor. Nunca me dejarás. Inmenso. Hoy quiero hablarles acerca de un tema y temas que hemos estado tocando en esta nueva serie, interrogantes de vida o muerte. Es que vienen preguntas a nuestra vida siempre. Todos nosotros tenemos todo tipo de preguntas a veces, y algunas son pequeñitas y otras son muy grandes, difíciles y otras más difíciles todavía. Pero ¿saben una cosa? Yo quiero compartirles esto. Dios quiere contestar nuestras preguntas, nuestras interrogantes. Saben, los jóvenes están creciendo y a veces nosotros hemos escuchado algunas preguntas de ellos, pero nosotros también, personas que ya tenemos años de estar en el evangelio, a veces vienen preguntas e interrogantes, y hoy el Señor quiere refrescar nuestra memoria con respecto a esas preguntas. Y hoy tenemos una gran pregunta: ¿dónde está Dios cuando soy tentado a pecar? ¿Dónde está Dios cuando soy tentado por el enemigo? ¿En dónde está Dios cuando viene el enemigo y quiere seducirnos y quiere llevarnos a través de un camino que nosotros no queremos? Y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Pero algo importante es que tenemos que empezar con esto. Jesús fue tentado.
El mismo Jesús, nuestro Salvador, fue tentado. Entonces nosotros también vamos a ser tentados. Nadie se va a salvar de la tentación. Nosotros también somos tentados a hacer cosas que no están en el plan de Dios para nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? De eso se trata este mensaje. Tenemos que entender qué es la tentación y cómo podemos resistirla. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y vamos a hablar de una de las maneras que Jesús fue tentado también. En la Biblia encontramos una de las grandes promesas más importantes para todos nosotros. Existen promesas de parte del Señor para sus hijos. Y esta es una de las promesas que Dios nos ha dado. Y es que Dios nunca va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Diga conmigo nuevamente: Dios me ha dado una promesa y la recibo hoy, que no voy a ser tentado más de lo que yo pueda resistir. Ahora, aquí viene una pregunta para todos. ¿Qué tentaciones estás experimentando hoy? Todos estamos experimentando algún tipo de tentación. Jesús, esto es lo más maravilloso, Jesús siempre estará con nosotros para ayudarnos a decir no, para decirle a Satanás: basta, hasta aquí, y decirle no a la tentación. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para decirle no a Satanás? Bueno, aquí vamos a ver el primer punto. ¿Dios habla audiblemente hoy? Aquí venimos con otra pregunta más. ¿Dios habla audiblemente hoy? ¿Será que Dios nos puede hablar audiblemente hoy? Recuérdense que Jesús está con nosotros. A través de Jesús y su Espíritu Santo, el poder maravilloso que Dios ha puesto en nosotros para decirle no a la tentación. Pero hoy el Señor nos va a dar estrategias para decirle no a esa tentación. Y en primer lugar tenemos que también respondernos a esta gran interrogante: ¿Dios habla audiblemente hoy? Bueno, primero vamos a la Biblia. Recuérdense que dijimos que en la Biblia íbamos a tener las respuestas para estas grandes interrogantes. La Biblia registra a Dios hablándole audiblemente a muchas personas. Y vamos a hablar de eso. En Éxodo 3:14 le dijo Dios a Moisés. Miren lo que le dijo en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. En esta versión, me encanta esta versión, y dice: yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Aquí vemos un diálogo entre Moisés y ¿quién? Dios. Le estaba hablando audiblemente. En Josué 1:1 también veamos en la Biblia que Moisés, después de que él llevó al pueblo en el desierto, pues el Señor levantó a otro líder que se llamaba Josué. En Josué 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, le habló a Josué, a ese líder, hijo de Nun, asistente de Moisés. Y le dijo, y le dio órdenes, y le dio instrucciones, pero fue de una forma audible. En Jueces 6:18, Jehová le dice a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Ese hombre que en un momento dijo: pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy el más pequeño de estas tribus? Es más, mi familia no tienen mucho dinero. Estoy parafraseando este verso, y dice que le dijo Jehová a Gedeón: ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Aquí vemos el diálogo. Dios hablando con un hombre terrenal, humano como nosotros. En Jueces 6:18 le dice Gedeón a Dios: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor. Aquí vemos, no te vayas, mira, voy a ir a traer mi ofrenda y regreso. Le estaba diciendo a Dios, Gedeón, y Dios le dijo: bueno, está bien, voy a esperar. Aquí vemos ya que hay un diálogo. Veamos más adelante otra cita bíblica. En 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Aquí Dios mismo estaba hablando con Samuel el profeta, le estaba haciendo el llamado para que le sirviera. Y le había hablado 2 veces anteriormente y esta era la tercera. Entonces Jehová le dijo a Samuel, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Aprendamos un poquito de todo esto. Estamos leyendo estas citas bíblicas porque Dios se ha manifestado a la humanidad de una manera audible. Ahora aquí viene la gran pregunta. La pregunta número 1 que nos estamos haciendo: ¿será que Dios sigue hablando audiblemente a sus hijos, a sus seguidores? Veamos el punto número 1. En Isaías 7:3, Dios le habló a Isaías. Y el Señor dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear, Yasub, a encontrarte con Acaz, donde termina el acueducto del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Aquí vemos que el mismo Dios le está dando instrucciones a Isaías el profeta. Mira, te vas a ir de aquí, pero después vas a agarrar a la esquina a la derecha. Le está dando instrucciones. Ahora, en el Nuevo Testamento veamos cómo Dios se manifiesta a hombres también. En Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto y baja de Jerusalén a Gaza. Aquí Dios le estaba hablando, el ángel del Señor le estaba hablando a Felipe. Le dio instrucciones también. Pero más adelante en Hechos 9:15, el mismo Dios le dice a Ananías. Estaba pasando en el contexto de este verso, es que el mismo Jesús se le aparece a Pablo y Pablo queda ciego. Entonces el Señor Jesús también se le aparece aquí a Ananías y le dice en Hechos 9:15: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Bueno, quiero llegar a este punto. Entonces vemos que nuestro Dios se ha comunicado siempre con la humanidad, siempre con todos. Ahora, en este tiempo no hay una razón bíblica por la cual Dios pudiera hablarle a una persona en la actualidad. En la Biblia no hay algo que nos diga que eso no pueda pasar hoy. Todas las veces que la Biblia registra que Dios ha hablado, debemos recordar que todos los puntos que hemos hablado, que son muy pocos, que en la Biblia hay muchas más citas bíblicas en donde Dios habla con personas. Todo esto pasó más o menos en 4,000 años de la historia humana. Entonces, la voz audible de Dios es una excepción, no una regla. ¿Esto qué quiere decir? Es que Dios puede manifestarse
en tu vida, en mi vida, hablarte a través de un mensaje, puede hablarte a través de un sueño tal vez. Dios puede hablarte tal vez en una situación en donde estés pasando. Aún en los registros bíblicos hay situaciones en las que Dios habla, no siempre es tan abiertamente audible o clara, sino que a veces también es a través de una impresión mental, es decir, a través de una visión. Aún en la Biblia habla de eso, y en muchos casos les habló a los siervos de Dios audiblemente. Ahora, aquí viene una pregunta para todos. ¿Cómo oyes la voz de Dios hoy? ¿Cómo estás oyendo la voz de Dios hoy en tu vida? ¿Cómo estoy yo oyendo la voz de Dios? Y aquí viene la otra pregunta, el punto número 2. El punto número 1 nos lleva al punto número 2. Entonces Dios sigue hablando. Dios sigue comunicándose con su creación. Ahora, punto número 2. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Si Dios habla, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo conmigo? ¿O cómo lo quiere hacer? Dios habla a las personas en la actualidad y lo hace de una forma que todos sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Dios habla a través de su palabra escrita, y es la Biblia. Dios sigue hablándonos, y miren lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí es donde Dios quiere enseñarnos y nos quiere hablar. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea que Él nos quiere hablar, nos quiere corregir, nos quiere instruir, nos quiere guiar a través de su palabra. Entonces todo esto tiene un fin. Que usted lea la palabra, que usted escuche a Dios, tiene un fin. Y ese fin está en el verso 17. Y dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que, amado y amada, en el nombre de Jesús, Dios quiere hablarte, enseñarte ahora, en este tiempo, en este siglo, para que nosotros estemos enteramente capacitados. Diga conmigo, capacitados. ¿Qué significa capacitarnos? Bueno, instruirnos, es decir, llenar nuestro corazón de la palabra del Señor para toda, ¿qué dice? Buena obra. O sea que hay un propósito. Pero nosotros a veces solo la venimos y la leemos y medio la leemos y no la escudriñamos. Escudriñar es algo bien sencillo, amados. Yo le he dicho a veces a mis hijos: miren, si ustedes no entienden la Biblia, porque me dijeron una vez: papi, fíjate que la Biblia no la entiendo. Y tiene razón, porque hay términos que no usamos en este siglo. Vine yo y les dije: ¿saben qué? Les voy a comprar una Biblia que tiene un lenguaje un poquito más actual. Pero también me dijeron: fíjate papi, que no la sigo entendiendo. Bueno, está bien. Entonces yo les dije: ¿saben qué es lo que pasa? Es que cuando nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que tener el corazón dispuesto. En primer lugar, con ese corazón decir: Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? Llegar con esa humildad. ¿Qué quieres hablarme hoy? Pero no como aquel hermano que dice que abría la Biblia y ponía el dedo: aquí voy a leer y esto es lo que Dios quiere darme. No, tampoco. Sino que es abrir nuestro corazón y decirle: Señor, lo que voy a leer en este momento, que sea el alimento para mi espíritu. ¿Y qué pasa? La primera vez posiblemente no vayas a entender. Y el Señor posiblemente te ponga a leer Isaías. Y Isaías fue un profeta. Y ese profeta le estaba hablando a un pueblo.
Y ese pueblo se llamaba Israel. Y ese pueblo muchas veces estaba en desobediencia. Y posiblemente no vayas a encontrar una palabra para decirte tú eres bueno, tú puedes hacerlo. No, posiblemente sea una corrección. Pero si tú vuelves a leer esa porción de la palabra, no una vez, no 2 veces, no 3 veces. Si lees esa porción alrededor de 4 veces, o sea, ese pasaje bíblico, Dios te va a hablar personalmente. Aunque era para el pueblo de Israel, pero el Espíritu Santo trae esa palabra y te la trae para redarguirte, es decir, para enseñarte, para corregirte y para decirte, no, lo que estás haciendo no es lo correcto, o lo que tienes que hacer es esto. Y vamos a Proverbios. Y en Proverbios el Señor nos muestra algo maravilloso. Miren, en Proverbios nosotros podemos llegar y decirle, Señor, bueno, ya leí esta porción de la palabra y ahora pues yo quiero llenarme de tu sabiduría. Y en Proverbios tenemos grande sabiduría de parte de Dios para nosotros. Hijo mío, si recibieren mis palabras y mis pensamientos, Proverbios 2:1 dice el 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahí Dios nos está hablando. No lo estás oyendo, pero lo estás leyendo. Y si tienes ese corazón abierto, recibirás una palabra para tu vida que va a fortalecerte, que te va a ayudar para que estés capacitado para toda buena obra. Ahora, aquí viene algo. En nuestra vida no siempre todo es color de rosa, ¿verdad que no? Hemos pasado por situaciones duras, o posiblemente estés pasando por situaciones duras. Pero el Señor te da hoy esta salida y te da esa promesa. Es cierto, vas a tener alguna circunstancia, alguna prueba, pero si vienes a mí, yo te enseñaré el camino. Yo te enseñaré la salida. Yo te daré esta prueba no más de lo que tú puedas resistir. Pero necesitamos la ayuda del Señor para buscar esa salida. Y miren lo que dice la palabra en 2 de Pedro 1:3. Su divino poder estará con nosotros al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, que es Jesucristo. Nos ha concedido todas las cosas. Él ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él ha sido maravilloso con nosotros. Y entonces dice que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Y yo buscaba la palabra devoción. ¿Qué es devoción? Y devoción es un sentimiento profundo y respeto y admiración y obediencia a alguien. En este caso, a nuestro Dios. Respeto, admiración y obediencia a nuestro Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar al punto número 2? ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Pero también nos habla a través de ciertas circunstancias. Lo que yo les hablaba, esas circunstancias, esas pruebas que nos pueden guiar a través del desenlace de ese proceso, el conocer más a Dios, el conocer más su poder, el conocer más y discernir más del bien y del mal. Es que hice esto que no le agradó a Dios y por lo tanto tengo esta recompensa. Pero ahora usted ya es consciente de que falló. Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias. En 1 Timoteo 1:5 dice, debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Pues el fin del mandamiento es la caridad, dice esta versión, nacida del corazón y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, cuando has pasado ese proceso duro en tu vida, es por esta razón, para que tengas entonces un corazón limpio, más
cerca de Dios, no para que te retires de Dios. Dios nos está hablando en ese proceso. Entonces, para que tengamos un corazón limpio, una buena conciencia, es decir, me equivoqué, le pido al Señor perdón, de verdad me arrepiento. Sé que en mi conciencia he podido discernir del bien y el mal. Y por último, ¿qué dice este verso? Y de fe no fingida. Sí, es que cuando hemos pasado por el proceso, ya no podemos fingir que tenemos una creencia en Dios. No, amamos a Dios y le obedecemos con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios está en el proceso. Dios está en el proceso de adaptar nuestras mentes al pensamiento de Él. Y por eso Romanos 12:2 dice, no se amoldeen, dice esta versión, al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amados, ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos recibir esa agradable voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo quiero recibir, esa buena, agradable y ¿qué dice? Y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Pero para llegar a esto tenemos que hacer algo atrás. Y es dejarnos guiar por Dios y transformar mi mentalidad a la mentalidad y voluntad de Dios. Es decir, Señor, entiendo el proceso que pasé, me alineo a tu perfecta voluntad, perdóname, seré obediente, sé que me has hablado a través de este proceso, pero hoy puedo decirte con todo el corazón, he cambiado mi forma de pensar para cambiar mi forma de actuar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando hemos llegado a esta conclusión, pero a veces nos ha pasado que hemos pasado por un proceso largo, pero Dios puede hablarnos ahí. Punto número 3. Entonces ya estamos que Dios habla en este tiempo, nos habla también, ¿cómo nos habla? A través de la Biblia, a través de ciertos procesos, pero hoy vamos al punto número 3, que es la respuesta de nuestra gran pregunta de hoy. Punto número 3, ¿cómo resistir la tentación? Esto de cómo resistir la tentación, dijimos que todos somos tentados. El mismo Jesús fue tentado, ¿verdad que sí? El mismo Jesús fue tentado. La Biblia nos dice que enfrentamos a las tentaciones todos los días. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Qué linda promesa, ¿verdad? Qué linda promesa de Dios. Más de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Y es lo que yo le decía, Señor, dame la salida. Señor, esta tentación está a la puerta de mi vida, pero no sé qué hacer, dame la salida. Pero dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, a fin de que podáis aguantar, dice la otra versión. Quiero hacerles esta pregunta. ¿De dónde vienen las tentaciones? Bueno, quiero decirles que esta respuesta principal es: no vienen de Dios. O sea, oficial, no vienen de Dios las tentaciones. Dice Santiago 1:13, que nadie al ser tentado, dice la Biblia en esta versión, nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Amado, Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? A quien devorar. Pero va a devorar a quien se deje.
Para resistir la tentación, entonces tenemos que tener hoy, en el nombre de Jesús, y esta respuesta está en 1 de Pedro 5:8. Dice: practiquen el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Y eso me pertenece a mí. Lo tengo que hacer. Diga conmigo, lo tengo que hacer. Yo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amados, vamos a ser tentados. Pero así como el mismo Jesús activó y respondió, fue a través de lo que Dios mismo le habló a él. A través de la palabra. ¿Cómo venzo la tentación? Punto número 4 y último. Debemos mirar entonces el ejemplo de Jesús. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás llegó a tentarlo porque también él era hombre, pero también era Dios. Tenía hambre. Y en Mateo 4 podemos ver toda la historia. Cómo Jesús fue tentado. Y en cada una de las tentaciones del diablo fue contrarrestada con la misma respuesta. Y es la misma respuesta que nosotros debemos de darle al diablo y a Satanás y a sus demonios en el nombre de Jesús. Escrito está. ¿Qué tenemos que decir? Escrito está. Y tenemos que lanzar esa palabra para Satanás. ¿Y en dónde vamos a encontrar entonces esa espada para atacar, contraatacar? Porque es la única arma que Dios nos da para atacar, y es la palabra del Señor. Jesucristo dijo: escrito está. Cuando el diablo venía, escrito está, seguida por las escrituras. El mismo Hijo de Dios usó las escrituras para ponerle fin a las tentaciones, las cuales sabemos que no funcionaron. Después de 3 fallidos, le dio Dios esa palabra a su Hijo. ¿Y qué pasó? Entonces el diablo, ¿qué dice? Lo dejó. En el verso 11 podemos leer, en Mateo 4:11. Entonces el diablo le dejó. Y aquí está nuestra llave, amados hermanos. La palabra. ¿Dios sigue hablándonos hoy? Sí. ¿De qué maneras te habla? Puede ser que sea a través de un mensaje. Puede ser que estés oyendo una canción cristiana y el Señor te toque allí y traiga a tu espíritu algo que no está bien en ti. Y llegas nuevamente a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de esto. O puede ser que sea un mensaje que el Señor te puso oír, o el mensaje del domingo pasado, o el mensaje de este domingo en la iglesia, y digas: Señor, en verdad he fallado, pero aquí estoy nuevamente, busco tu rostro, y humildemente aquí estoy. Dios sigue hablándote. Y así como Samuel, cuando habló directamente con él, le dijo: ¿qué le dijo Samuel? Habla, que tu siervo escucha. Oye, habla, que tu siervo te escucha. Habla, que tu sierva, porque aquí hay muchas mujeres, te escucha. Amados, que el Señor Jesús hoy abra nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para recibir la palabra del Señor a nuestra vida. Esas interrogantes van a venir, pero las vamos a responder en base a la palabra del Señor. Y sabes, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios te ministre en este momento. Todos nuestros esfuerzos para resistir al enemigo serán débiles e inútiles. Oiga, a menos que sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios.
Si el Espíritu Santo de Dios está aquí contigo y le dices con un corazón abierto: Espíritu Santo, te necesito porque va a venir la tentación, o estoy siendo tentado, o ya caí en la tentación, pero tú hoy me das esa fortaleza, me ayudas hoy, me das esa fortaleza, me empoderas en tu nombre, Jesús, y sé que voy a vencer. Incline ahí su rostro. El Espíritu Santo está llegando ahí contigo, está llegando a tu lugar. Solo abre tu corazón. Te invito a ti también, a ti que estás viendo esta transmisión, a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y le hagas tu Señor y Dios. Has sido llamado muchas veces, Dios te ha hablado de muchas maneras, pero no has hecho caso. Te has hecho el desentendido o desentendida. Pero hoy el Señor te está haciendo este llamado. El Señor está tocando a la puerta, y esta es tu oportunidad. Mañana no sabremos, pero Dios tiene algo especial para ti hoy. Él quiere ser tu Señor y Dios, el que te va a hablar de muchas maneras y a través de su palabra, que hoy te invito a que la leas. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que seas mi Señor y Dios, mi Salvador. Enséñame el camino que debo seguir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Hola, bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Hoy iniciamos con una nueva serie, Sammy, Interrogantes de vida o muerte. Sí, Yanni, bienvenidos a todos aquellos que están viendo este video. Sí, Yanni, todos tenemos dudas y todos tenemos interrogantes. Y esta serie trata de eso, ¿verdad? Interrogantes de vida o muerte. Y hoy vamos a hablar de una, ¿verdad? Hoy hablaremos acerca de ¿me perdona Dios si peco a propósito? Esta pregunta. Respuesta la vamos a entender durante este video. Tremendo tema. Sí, así es. Bueno, los hombres han aprendido el arte de manipular sus cerebros y toda la humanidad para producir explosiones de placer a corto plazo, Yanni. Son comunes las adicciones que minan la vida. Y podemos hablar de, por ejemplo, la adicción al azúcar, a la televisión, muchos al alcohol, a los juegos de azar también, Yanni, a las tarjetas de crédito, ¿no? Pasar la tarjeta, y a las drogas. Sí, también podemos pensar, Sammy, ahora el uso de los dispositivos, que sabemos que también puede ser una adicción, ahora es muy común. Y debemos tener mucho cuidado con eso. La pornografía puede ser otra adicción que también el enemigo puede usar en nuestra contra. Así es, Yanni, e incluso las noticias. La televisión, bueno, yo por lo regular a veces no veo noticias porque siento que mirar noticias en vez de descansar esa noche tranquila, me pongo a pensar en muchas cosas. Y sí, hay gente que está adicta a eso, no puede estar si no ve las noticias. Y eso realmente le ministra a la persona mucha ansiedad, pienso yo, temor, ¿no? Sí, y todo esto que acabamos de mencionar, Yanni, son pecados. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿Me perdona Dios si peco a propósito? Una gran interrogante. Una gran interrogante, ¿verdad, Yanni? Así es de que vamos a ver esto a la luz de la palabra. Y en el libro de Levítico 5, 17 al 19 dice: si alguien peca involuntariamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben,
es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. En el Antiguo Testamento también ya hablaba de esto, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Así es, y también el pueblo de Israel tenía sus prácticas, ¿no? Cómo llegar delante de Jehová y sentirse limpios de su pecado. Sí, sigue diciendo la Biblia, dice en el verso 18, entonces llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote pedirá perdón por el mal que esa persona cometió involuntariamente y ese pecado será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Ahora, Yanni, sabemos que ahora pues no tenemos que traer un carnero o una paloma, sino que el que perdona nuestros pecados es Jesucristo, nuestro Señor. Él lo ha hecho ya en la cruz. Así es. Tenemos esa grande bendición, ¿verdad? De tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, qué interesante esta pregunta que hacíamos, esta interrogante. ¿Me perdona Dios si peco a propósito? Imagínate, tú acabas de leer que el pueblo de Israel traía todo este sacrificio delante de Jehová cuando pecaban involuntariamente. Entonces, imagínate tú, ¿y si peco entonces voluntariamente, a propósito? Pues claro, tendrá una consecuencia. Y hablábamos de el listado de cosas que dijimos, por ejemplo, hasta las noticias. Quiero aclarar que cuando hablamos incluso de adicción a las noticias, no estamos hablando precisamente que esto es pecado, mirar la televisión o las noticias, pero es que, Sammy, hay personas que no pueden vivir sin ver las noticias. Es como si les atrae también estar oyendo solo cosas caóticas y no pueden irse a dormir si no ven las noticias. Así que debo aclarar que no es el hecho de mirar las noticias, es el hecho de estar adictos a ver las noticias, a la televisión, incluso a la música, que perfectamente sabemos que la música, ¿verdad?, fue creada por Dios, ¿verdad?, para su alabanza, para su gloria. Pero hoy, ¿qué pasa? El enemigo ha traído a mucha gente el hecho de que no pueden estar, ¿no te has dado cuenta? Están comiendo, escuchando música con los audífonos. Están estudiando con música en los audífonos. Van de viaje con música en los audífonos. Y en el trabajo también, y por eso les afecta muchas veces. Claro, y otras personas van todavía un poco más. Empiezan a ver videos y videos en YouTube o en alguna otra red. Pero eso, sinceramente, afecta. Sí, es que hay gente, lo que tú acabas de decir, se han vuelto adictos o adictas a los videos de YouTube. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente muchas veces se puede ocupar este tiempo que debemos tal vez estar leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios, cumpliendo con nuestras responsabilidades diarias, ¿verdad? Nuestro cuidado personal, por estar prendidos, ¿verdad?, en las redes sociales o en los videos de YouTube. Así es, Yanni. Entonces se refiere a un pecado del cual uno no está consciente, por lo tanto, alude a la ignorancia del pecado. Pero esto también es culpable y será castigado también como pecado. Aunque haya sido ignorante de que su acción era, digamos, pasadera, pero es condenada por Dios. Deberá pagar por ese pecado. Entonces, de modo que si el que es ignorante de pagar por su pecado, imagínate cuánto más tiene que pagar el que peca a propósito, intencionalmente. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasa ahí? ¿Me perdona Dios si peco a propósito? Este es el tema de hoy. Qué gran interrogante. Imagínate, muchos ya están conscientes de lo que están haciendo, de lo que les está afectando. Incluso, Sammy, debemos entender que cuando hay una adicción de todo lo que ya hemos mencionado, esto también afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice que esto es pecado. Entonces, ¿y qué es el pecado? No olvidemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Sí, Yanni, pecado es culpa, es una falta,
en donde yo no le hago caso a Dios y a veces el pecado es cometido involuntariamente y voluntariamente, ¿verdad? Cuando ya es una adicción, Sammy, ya definitivamente es un pecado a propósito. O sea, ya lo sé, pues, pero insisto y lo hago. Ya la persona se siente bien, es más, le hace falta, ¿verdad? Estar en acción con respecto a esa adicción. Así es, Yanni. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Yanni? Si yo soy consciente de que no estoy haciendo las cosas bien, hay una responsabilidad del pecador y es acudir a Dios. Así es. Confesar el pecado y apartarse del mal. La Biblia lo dice en Proverbios 28:13, dice, quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien los confiesa y lo deja, o sea, que no lo sigue haciendo, alcanzará misericordia. Bueno, definitivamente la palabra es clara y hay una frase muy común que todos conocemos, ¿verdad? El que no reconoce su falta está condenado a repetirla. Es decir, que realmente debemos entender que debemos venir delante de Dios, Sammy, arrepentidos, reconociendo nuestra falta, reconociendo que hemos creído en ese amor, en esa oportunidad que Jesús nos da, que el Padre nos ha dado a través de nuestro Salvador, y podemos venir delante de Él entonces y confesar nuestro pecado, esa adicción, eso que muchas veces no nos deja avanzar en nuestra relación con Dios y que nos hace descuidar también las bendiciones que Dios nos ha dado. Sí, tú decías las bendiciones que Dios nos ha dado, pero si nosotros no nos arrepentimos, y aquí viene la palabra arrepentimiento, entonces nada va a pasar, porque mira lo que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, sí o sí va a pasar que hay una consecuencia de ese pecado y es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Definitivo, y es que debemos tener claro, Sammy, que Dios perdona nuestro pecado, sí, pero la consecuencia de ese pecado definitivo vamos a tener que enfrentar esa consecuencia, pero Dios estará con nosotros acompañándonos para poder salir adelante y tener un cambio, una transformación en nuestra vida. Entonces, volvemos al tema, ¿perdona a Dios? Si peco a propósito, definitivamente sí perdona, porque Dios está dispuesto, Él quiere perdonarnos, pero para eso debe existir entonces arrepentimiento. Tampoco se trata, como Dios dice que me perdona su palabra, dice que Él es Dios y es amor, y entonces, ¿verdad? Voy a agarrar esto de pecar, ese hábito, ¿verdad? Esa adicción, la voy a tomar como algo pues normal. Puedo pecar de todas maneras, Dios me va a perdonar. No, no es así. Realmente Dios lo que mira es nuestro corazón. El arrepentimiento en nuestro corazón es lo que nos va a hacer libres de toda adicción, de todo pecado. Y sí, debemos tener entonces un cambio en nuestra vida. Dios quiere perdonar nuestros pecados, Yanni, porque desea que tengamos comunión con Él. Y el pecado estorba esa comunión. Así es, qué hermoso es el amor de Dios. Recordemos lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solo podemos entonces, Sammy, lograr ese perdón a través de Jesucristo, con nuestro arrepentimiento, buscando el rostro del Señor. En 2 de Crónicas 39 dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué regalo tan grande! No importa, Sammy, cuántas veces
nos equivoquemos. Si tú estás viendo este video y te has equivocado, has sentido que no tienes una oportunidad, déjame decirte que tienes la oportunidad de buscar a Dios a través de Jesús. Solamente tienes que confesarlo con tu boca, declarar que Jesús es tu Salvador. Y hoy te invito para que puedas declarar esta oración. Di: Padre, en el nombre de Jesús, hoy invito al Espíritu Santo de Dios que venga a morar en mi corazón. Confieso que soy pecador y recibo a Jesús como mi Salvador. Amén. Amén. Qué hermoso que hayas hecho esta oración. Te invitamos a que juntos busquemos al Señor y nos acerquemos a Él y que seamos esos discípulos de Jesús. Volvámonos a Dios, que ahí está nuestra bendición, al fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es una palabra para tu vida y también es lo que deseamos, que el Señor traiga paz y que el Señor traiga descanso a tu vida. Que te dé esa nueva oportunidad no es algo que queda para mañana. Si tú vienes a Él, en este momento Él te espera con los brazos abiertos y te acompañará a seguir adelante, siendo libre para siempre de toda adicción. ¿Me perdona Dios si peco a propósito? Definitivamente sí. Solamente debes buscarlo con un corazón arrepentido. Que Dios te bendiga. Esperamos que este video traiga crecimiento, te dé la oportunidad para buscar la presencia de Dios y que puedas ser ayudado por su poder y su palabra. Nos vemos aquí en Calzada San Juan, Sammy, 3473. Zona 7, Ciudad de Guatemala. Estamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos y sé que Dios hablará a tu vida y seguirá trayendo ese mensaje de salvación para ti. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.